Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí Paula Andrea Arce en su canal Vida Sana con Paula Andrea. Los invito nuevamente a suscribirse al canal y también activar la campanita para que semana a semana puedan recibir todos los videos y aprovechen los consejos y tips educativos que pueden aprender en ellos. El tema de hoy, como estamos cerca de los días de la patria, pues básicamente va a ser un tema por el que me preguntan muchos de mis pacientes. Resulta que hay muchas personas interesadas en tener una vida más saludable, una comida más limpia, más sana, más nutritiva. Sin embargo, es bien difícil desprenderse de aquellos sabores que te identifican con tu patria, te identifican con tus costumbres y demás. Yo pienso que eso hay que mantenerlo y a veces por eso es difícil adaptarse a planes de alimentación generados por personas que no conocen tu cultura y los sabores, los condimentos y las combinaciones y muchas veces los ingredientes pueden variar y es importante que para que nos podamos adherir a tener un estilo de vida más saludable, conservemos lo mejor de lo nuestro y por eso vamos a hablar ahora un poco de lo que son las sopas en Nicaragua y sobre todo cómo hacemos para disfrutar una rica sopa pero en versión sana. Me imagino que habrá gente que dice, no, realmente si yo me voy a comer una sopa de carne o una sopa de pollo, me la como como Dios manda y con todos los ingredientes y demás. Esto es válido y también tenemos que conocer que la moderación es importante y que eventualmente darnos un gusto controlando las cantidades, siendo moderado y de forma ocasional, pues cuenta y para algunas personas puede funcionar muy bien. Siempre recomiendo que cuando tengamos un extra calórico busquemos la manera de compensar las calorías, bien sea comiendo menos en los otros tiempos de comida, estando más ordenados al día siguiente o balanceando un poco de que si esta sopa fue al almuerzo, pues vamos a tratar de hacer una cena mucho más liviana y ojalá de componentes más nutritivos. Sin embargo, pienso que las sopas, si nosotros comenzamos a vigilar un poco la forma de preparación, los ingredientes, cómo la servimos en el plato y con qué la acompañamos, la podemos disfrutar de forma saludable. Así que tengan lista una libretita, tomen los tips y si no, recuerden, se suscriben al canal Vida Sana con Paula Andrea. De igual manera en mi página en Facebook, Clínica Vida Sana, pueden encontrar estos videos y otra información que les puede interesar. Y ya suscritos en YouTube, activen la campanita para que todas las semanas reciban la notificación del video que preparo con muchísimo cariño para ustedes. Entonces, entrando en la materia de las sopas, pues lo primero y más importante, aquí ya me enredé con este micrófono, lo primero y más importante es definir de qué vamos a hacer la sopa. Yo prácticamente les voy a hablar hoy de la famosa sopa de carne y la sopa de pollo. Entonces, vamos a comprar los ingredientes. Recordemos que lo más importante es la calidad de los ingredientes y las proporciones que vayamos a manejar. Obviamente si mi sopa es de carne, pues voy a consumir carne. Culturalmente siempre tendemos a buscar carnes que teóricamente dan más sabor. Se compra hueso, se compra pecho, se compra cecina, que son carnes que obviamente son cortes muy grasosos, pero esta grasa, que además es saturada y es de la que ocluye nuestras arterias, no debería estar presente en la sopa. Entonces, cuando compremos carne o compremos pollo, busquemos cortes que den el sabor, pero que no aporten grasa saturada. Yo les recomiendo usar mano de piedra, usar salón blanco, alguna posta podría ser, que de pronto si les resulta un tanto dura, pues hay que colocarla a ablandar con tiempo. Y también el caracú pudiera funcionar bastante bien quitándole un poco lo que es la gordura que viene adherida. Si va a ser de pollo, tratemos de que sea de piernas, de muslitos, de pechuga, quitémosle el exceso de grasa, quitémosle el pellejo, de manera que podamos obtener el sabor, pero que nos liberemos de aquella grasa que ocluye las arterias. Obviamente vamos a utilizar agua, tenemos que utilizar condimentos y en los condimentos es importante que prioricemos los condimentos naturales. Seamos bien espléndidos con la cebolla, la chiltoma, el tomate, el ajo, el cilantro, el culantro. Hay personas que también a la sopa de pollo le pueden colocar hierbabuena. Entonces todos estos condimentos naturales pueden funcionar, de igual manera el achiote, pero tratemos de evitar
lo sintético, como los cubitos que dan sabor o los consomés que ya son sintéticos o todos esos polvos sintéticos que encontramos en el supermercado. Resulta que muchas personas sin saber son alérgicas a algunos de los componentes y definitivamente, aparte de que aportan muchísima sal, pues son aditivos y son químicos que de forma acumulativa pueden generar alguna alteración en nuestro cuerpo, así que yo los invito a que busquemos los que son más naturales, más limpios, los que se producen directamente en la tierra, y de estos podemos utilizar más cantidad para buscar más sabor. Por supuesto, le vamos a colocar sal, que siempre tiene que estar presente en una sopa. Tenemos que preparar las verduras las vamos a dividir en dos grupos. Uno, los que cuentan como verduras que se denominan de agua, o sea que son más aporte de fibra, más aporte de vitaminas, de minerales, pero que no tienen almidón. Y aquí nosotros podemos tener el repollo, el ayote tierno, el ayote amarillo, podemos tener también el chilote. El chilote es importante que recordemos que no aporta muchas calorías porque todavía es un elotito que no le ha crecido lo que es la parte del carbohidrato que ya realmente me va a constituir el almidón, entonces lo podemos utilizar de manera libre. El repollo, el pipián, hay personas que le colocan trocitos de zanahoria dependiendo del gusto que ustedes quieran, y eventualmente de esto tenemos que colocar bastante cantidad, nos le va a dar un sabor muy típico y además aporta vitaminas y minerales. El otro grupo que tenemos es el grupo de las verduras o los vegetales, pero que son carga de almidón o carbohidratos. Aquí tenemos la yuca, tenemos la papa, tenemos el quequisque, tenemos el plátano, tenemos el maduro. Recordemos que a la hora de hacer una preparación, siempre yo les recomiendo mantener el balance, y cuando les hablo de mantener el balance es saber que de todos estos almidones que cuentan como carbohidrato no debemos de incluir más de 2 porciones. Una porción, por ejemplo, de yuca es un trozo pequeño de yuca que viene siendo alrededor de un cuarto, media taza. De plátano puede ser también un tercio del plátano. Entonces, si yo voy a disfrutar mi sopa, voy a tener que ser moderado en este grupo de carbohidratos o de almidones. Ya con esto yo tengo lo que va a ser básicamente mis ingredientes en la sopa. A la hora de preparar, yo siempre les recomiendo cocinar la carne, ojalá un día antes, para que pueda amanecer en la refrigeradora y quitarle al otro día el exceso de grasa que podemos utilizar. A veces nosotros vemos que la gente nos dice, no, si yo ya le quité la grasa a la sopa porque durante la cocción se la están quitando como el sedimento, pero también ese sedimento que se va generando en la sopa o la espuma puede ser por los componentes que tiene, pero no necesariamente es grasa. Si ustedes han tenido la oportunidad, siempre ven que cuando metemos a la refrigeradora una sopa, pues obviamente a veces al otro día encontramos una gran capa de grasa que es la que debemos evitar, porque más o menos una capa así es la que se forma en nuestras arterias, y por eso tenemos que aprender a comer la sopa con menos cantidad de grasa. Desgrasado el caldo, usado una carne magra que eventualmente, si es una mano de piedra que es un poco más dura, podríamos hacer un salpicón. Si es una posta de gallina a la que le quitamos bien el pellejo, podríamos hacer una carnita desmenuzada, o a mucha gente también le gusta la carne cocida dentro de la sopa. Entonces nosotros nos vamos a servir, ya a la hora de buscar el balance en general, nos vamos a servir caldo. Ese caldo ya viene lo más desgrasado posible. Debemos de incluir nuestra proteína. Recordemos que la proteína debe ser abundante en nuestro plato y suficiente para que nuestro cuerpo tenga el aporte de aminoácidos, así que realmente una media pechuga de tamaño normal. También podemos utilizar una pierna y un muslito, entonces esa podría ser como la equivalencia de la cantidad de carne. Siempre recordemos que tenemos que utilizar una porción de carne para un adulto alrededor de lo que es la palma de la mano en promedio. Hay personas que tienen una mano muy grande, pues entonces lo comen más pequeño, pero es más o menos la cantidad de proteína que debemos de incluir. El caldo sin grasa básicamente lo que va a tener es sustancias, pero el aporte calórico mientras nosotros le quitemos la grasa no va a ser mucho.
Tenemos que ser muy amplios en incluir los vegetales que no aportan calorías, pero que nos dan plenitud. Entonces, les recomiendo meter mucho pipián, mucho chayote, mucho ayote, mucho chilote, de manera que estos vegetales no van a aportar tantas calorías y van a aportar vitaminas, minerales y fibra. Y por otro lado tenemos que balancear muy bien lo que es yuca, plátano maduro y quequisque, básicamente porque por costumbre acompañamos las sopas con arroz y con tortilla. Entonces imagínense que si ustedes se ponen un pedazo de plátano, uno de yuca, uno de maduro, uno de quequisque, además comen arroz y comen tortilla, estamos hablando de haber consumido casi 5 carbohidratos en un solo tiempo de comida. Nosotros, por ejemplo, en Colombia utilizamos muchísimo el acompañamiento de las sopas con arroz. Entonces, si yo lo voy a acompañar con arroz, tomo una porción de arroz que es medio taza y voy a escoger un pedacito de yuca pequeño y un trozo de plátano o de los carbohidratos que más me gusten, pero no voy a colocar todos los carbohidratos al mismo tiempo. Hay personas, por ejemplo, que la tortilla les gusta muchísimo, entonces si la tortilla es pequeña, podríamos decir que una tortilla pequeña y delgada es media porción y después podríamos incluir un pedacito de maduro y un pedacito de quequisque. Hay personas que ni el arroz ni la tortilla les hace falta, entonces tienen la posibilidad de coger un cuartito de plátano verde, un cuartito de plátano maduro y un pedacito de quequisque y disfrutamos el sabor riquísimo de una sopa muy nica, pero en las proporciones adecuadas. Recuerden que la combinación de los alimentos viene siendo lo más importante y que el balance de tener de todos un poco es lo ideal. Para acompañar esta rica sopa, recordemos que el agua es el mejor acompañante. Ya estas sopas tienen suficiente cantidad de carbohidrato y por eso no debemos incluir ni frescos de frutas ni bebidas azucaradas porque ya el carbohidrato lo tenemos en la preparación de la sopa. Bueno, espero que estas recomendaciones les sirvan para cuando ustedes vayan a disfrutar de una rica sopa y lo quieran hacer en versión sana. De igual manera, poco a poco podríamos ir viendo qué otros platillos que son muy típicos podríamos disfrutar de esta manera y así mantener los sabores que son tan de nuestra patria, pero siempre priorizando nuestra salud y haciendo las mejores combinaciones. Recuerden suscribirse a mi canal Vida Sana con Paula Andrea en YouTube y además activar la campanita para que todas las semanas reciban este y muchísimos videos. Además, compártanlos, tal vez hay algunos otros familiares que les interesa saber cómo disfrutar el sabor nicaragüense de una rica sopa, pero sin afectar su estado de salud. Nos vemos la próxima semana. Bye.